Mis manos temblaban, pero no por miedo. Era la adrenalina, la certeza de que estaba a punto de desatar un infierno. Hoy no era un domingo cualquiera. Hoy Ricardo no solo iría a la iglesia, su doble vida se encontraría con la mía, y con la de su familia, bajo el mismo techo sagrado. Llevaba 2 años construyendo una vida con él, 2 años de risas, promesas y un amor que creí inquebrantable. 2 años de mentiras. Mañana, cada uno de sus secretos sería un eco en el silencio de la congregación. La historia que estamos a punto de contar es un laberinto de verdades a medias y engaños calculados. Un drama humano que se despliega con la precisión de un reloj implacable. Es la crónica de Elena, una mujer que descubrió que el hombre de su vida llevaba una existencia paralela, y su decisión de confrontar esa realidad en el lugar más inesperado. ¿Fue su acción un acto de justicia o una venganza destructiva? ¿Estaba en su derecho de derribar el castillo de mentiras de Ricardo? ¿O las consecuencias de su revelación excedieron cualquier justificación? Prepárense para un debate sobre la verdad, la moralidad y los límites del dolor humano. Hace 2 años, en una pequeña ciudad costera, Elena conoció a Ricardo. Él era carismático, divertido, y con una mirada que prometía un futuro brillante. Ambos se conectaron de inmediato, compartiendo sueños y aspiraciones. Lo que comenzó como un romance de verano, rápidamente se transformó en una relación seria, con planes de convivencia y conversaciones sobre una vida juntos. Para Elena, Ricardo era el hombre perfecto, su alma gemela, el pilar sobre el que construiría su felicidad. Nunca hubo una señal de alerta, ninguna bandera roja que delatara la oscura verdad que se escondía tras su sonrisa. Lo conocí en un festival de música local. Él estaba con unos amigos, yo con los míos. Nuestros ojos se cruzaron y de repente el ruido se disipó. Empezamos a hablar de todo y de nada. Me hizo reír como nadie. Al final de la noche me pidió mi número. Me dijo que era nuevo en la ciudad, que buscaba empezar de cero. Me pareció un tipo genuino con ganas de construir algo. No tenía idea de que ya lo había construido, y muy bien, en otro lado. Me parecía tan abierto, tan transparente. Elena era una explosión de vida. Hacía tiempo que no sentía esa chispa, esa conexión. Mi matrimonio con Laura se había vuelto una rutina cómoda, sí, pero sin pasión. Con Elena, todo era nuevo, emocionante, diferente. Me prometí que sería algo temporal, una aventura para revivir lo que había perdido. Pero cada día con ella era mejor que el anterior, y antes de darme cuenta, me había enamorado. No quería perderla, y no sabía cómo decirle la verdad. Era un cobarde, lo sé. Nuestros fines de semana eran sagrados. Escapadas a la montaña, cenas en su apartamento, películas hasta la madrugada. Me hablaba de su trabajo en la consultoría, de sus amigos, de sus gustos. Compartíamos todo. Excepto los domingos por la mañana. Siempre tenía un compromiso familiar con su madre enferma, o un viaje de trabajo inesperado que lo mantenía fuera de la ciudad. Al principio, no le di importancia. Todos tenemos nuestras cosas. Pero con el tiempo esa constante ausencia dominical empezó a picarme. Una pequeña espina, sin importancia, pensaba yo. La primera grieta apareció hace unos meses. Estábamos cenando y su teléfono sonó. Era tarde. Miró la pantalla, y su rostro se puso pálido. Me dijo que era su jefe, algo urgente del trabajo. Salió al balcón a hablar, y escuché fragmentos de una conversación extraña. Sí, cariño, ya voy y los niños están bien. Cariño, no era yo. Los niños no existían en nuestra vida. Me helé. Cuando regresó intentó disimular, pero su nerviosismo era evidente. Me dijo que estaba agotado. Yo fingí creerle, pero una semilla de duda ya estaba plantada. Esa semilla creció. Empecé a fijarme en los pequeños detalles. Unas fotos en su billetera que siempre esquivaba mostrarme de cerca. Unas llamadas que cortaba abruptamente. Una vez, estaba en el centro comercial y lo vi. Estaba con una mujer y 2 niños pequeños. Parecían una familia de postal, riendo, tomándose de la mano. Mi corazón dio un vuelco.
No me acerqué. Simplemente los observé desde la distancia, paralizada. La mujer tenía una alianza en el dedo. Y los niños eran la viva imagen de Ricardo. Volví a casa como en trance. ¿Qué era lo que acababa de ver? Mi mente luchaba por procesarlo. No podía ser. Debía ser un pariente, un amigo. Pero la forma en que interactuaban, la intimidad, la familiaridad. Era innegable. La sonrisa de Ricardo era diferente, la sonrisa de un padre, de un esposo. Me senté en el sofá y las lágrimas empezaron a caer, no de tristeza, sino de una confusión abrumadora. El hombre que amaba, el hombre con el que compartía mi vida, podría estar viviendo una mentira tan elaborada. La negación no duró mucho. Mi intuición me gritaba la verdad. Empecé a investigar, no de una manera obsesiva, sino metódica. Busqué su nombre en redes sociales, con la esperanza de no encontrar nada, pero preparada para lo peor. Y ahí estaba. Un perfil de una mujer llamada Laura. Fotos de ella con Ricardo, de una boda, de los mismos niños que había visto en el centro comercial. La fecha de la boda era de hace 10 años. 10 años. Mi mundo se desmoronó. Los domingos, sus compromisos familiares, sus viajes de trabajo, todo encajaba como piezas de un rompecabezas macabro. Con cada foto, con cada detalle que encontraba, sentía una punzada de dolor más profunda. Era como si mi vida entera se hubiera convertido en una farsa. Un día, decidí ir un paso más allá. Con la dirección que encontré en un perfil antiguo, fui a esa calle. Y allí estaba. Una casa con un jardín, bicicletas de niños, juguetes en el césped. Una casa de verdad. Una familia de verdad. Y vi a Ricardo llegar, bajar del coche, abrazar a la mujer y cargar a los niños. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. No había duda. Él era un hombre casado y padre de familia. Necesitaba hablar con alguien, soltar esta carga. Llamé a Javier, mi mejor amigo. Quedamos en su apartamento. Le conté todo entre sollozos y pausas. Javier, siempre tan calmado, me escuchaba con una expresión de incredulidad. Al principio intentó racionalizarlo, buscar una explicación, pero cuando le mostré las pruebas, su rostro se endureció. Elena, me dijo, esto es inaceptable. No puedes quedarte de brazos cruzados. Este hombre ha jugado contigo de la peor manera posible. Sus palabras fueron un bálsamo y una bofetada de realidad al mismo tiempo. Ver a Elena así me rompió el alma. Ella es una persona tan buena, tan confiada. Escuchar cómo le habían mentido durante 2 años, era indignante. Le dije que no merecía eso, que Ricardo era un manipulador. Me preguntó qué debía hacer. Le dije que no había una respuesta fácil, pero que tenía que hacer lo que le diera paz, lo que sintiera que era justo. No sabía en ese momento el plan que estaba gestando en su cabeza, pero entendía su dolor y su necesidad de actuar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, rabia, tristeza, humillación, y una profunda sensación de injusticia. Me sentía traicionada, no solo por Ricardo, sino por la vida misma. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pudo él ser tan cruel? La idea de confrontarlo en privado se sentía insuficiente. Él me manipularía de nuevo, me daría excusas. Necesitaba que la verdad fuera innegable, pública, dolorosa para él como lo era para mí. La idea de la iglesia surgió como un rayo. Era el lugar donde se suponía que uno iba a buscar redención, ¿no? Pues Ricardo tendría su redención. Un día, le pregunté a Ricardo qué planes tenía para el próximo domingo. Me dijo que iría con su madre a un chequeo médico y luego tendrían un almuerzo familiar. Esa fue la confirmación que necesitaba. Sabía que los domingos por la mañana, él y su familia asistían a una parroquia en particular, una iglesia tradicional, bien conocida en el barrio. Era el escenario perfecto. Nadie lo sabría de antemano. Ni Ricardo, ni su esposa, ni los feligreses. Sería una sorpresa total. Una verdad incómoda que estallaría en el corazón de su supuesta santidad. El domingo llegó. Me vestí con sencillez, pero con intención. Nada llamativo, solo una presencia silenciosa que no podría ser ignorada. Mis nervios eran una cuerda tensa, pero mi determinación era más fuerte.
Me repetí a mí misma, esto no es por venganza, Elena. Es por la verdad. Es por ti y por todas las mujeres a las que ha engañado. Y por esa pobre mujer que cree ser su esposa. Conducía hacia la iglesia, cada kilómetro, cada calle, un paso más cerca del precipicio y de la liberación. Al llegar, vi su coche aparcado. Mi corazón latió con fuerza. La gente empezaba a entrar, vestida con sus mejores galas. Familias, parejas, niños. Y allí, un poco más adelante, vi a Ricardo, de pie junto a una mujer que reconocí como Laura, su esposa. Los dos niños estaban a su lado. Se veían como la familia perfecta. Esa imagen me dio el último empujón de coraje. Respiré hondo, abrí la puerta del coche y caminé hacia la entrada de la iglesia. Cada paso era un tambor en mi pecho. Entré en la iglesia. La luz de los vitrales teñía el ambiente de colores solemnes. Busqué con la mirada y los encontré, sentados en una de las primeras filas. Ricardo, Laura, los niños. Parecían absortos en la oración. Caminé lentamente por el pasillo lateral, mi presencia silenciosa pero inconfundible. Ricardo levantó la vista. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, su rostro palideció. La sorpresa, el miedo, la culpa, todo se reflejó en su mirada en un instante. Él sabía. Él sabía por qué estaba allí. La voz del sacerdote resonaba en el templo, hablando de fe y de verdad. Pero la única verdad que importaba en ese momento era la que acababa de entrar por la puerta. Elena no gritó, no armó un escándalo. Simplemente se sentó en un banco vacío, unas filas detrás de la familia de Ricardo, su mirada fija en la nuca del hombre que la había engañado. Su silencio era más atronador que cualquier grito. Laura, la esposa, sintió una perturbación en el aire. Se giró, curiosa, y sus ojos se encontraron con los de Elena. La confusión se pintó en su rostro, seguida de una creciente alarma. Mi corazón se detuvo. Elena. Allí, en mi iglesia, con mi familia. ¿Cómo me había encontrado? ¿Qué iba a hacer? El pánico me invadió. Sentí la mirada de Laura, que se había girado. Era como si el suelo se abriera bajo mis pies. El sermón del padre se convirtió en un zumbido distante. Tenía que actuar, tenía que sacarla de allí, antes de que todo explotara. Me levanté abruptamente, mis manos temblaban. Laura, un momento, por favor, murmuré, y caminé rápidamente hacia Elena, mi mente en blanco, solo queriendo detener la catástrofe. Cuando Ricardo se acercó, su rostro era una mezcla de terror y desesperación. Me susurró con la voz ahogada, Elena, por favor, ¿qué haces aquí? Vámonos, hablemos afuera. Yo lo miré fijamente sin parpadear. No hay nada que hablar, Ricardo. No aquí. No ahora. Todo el mundo merece saber la verdad. Especialmente ella. Señalé con un movimiento sutil de cabeza hacia Laura, que nos observaba con creciente ansiedad. La congregación empezaba a notar la tensión, los susurros se extendían como un reguero de pólvora. Traté de tomarla del brazo, de sacarla. Elena, por favor, no hagas esto. Piensa en todos. Mi voz era un ruego. Pero ella se mantuvo firme. En ese momento, Laura se levantó y se acercó a nosotros, con los niños detrás. ¿Qué está pasando, Ricardo? ¿Quién es esta mujer? Su voz, aunque baja, llevaba una punzada de alarma. El secreto, mi secreto, se estaba desvelando. Y yo era el centro de la humillación, la vergüenza, la destrucción que se avecinaba. Lo que siguió fue un caos silencioso. Ricardo intentó arrastrar a Elena fuera, pero ella se resistió. Laura, al darse cuenta de la gravedad de la situación, comenzó a exigir respuestas, su voz temblorosa. La iglesia, antes un santuario de paz, se convirtió en un escenario de confrontación. Algunos feligreses se levantaron, otros miraban con ojos curiosos y sorprendidos. El sacerdote bajó del púlpito, intentando restaurar el orden, pero el daño ya estaba hecho. La vida perfecta de Ricardo se había desmoronado en cuestión de minutos, bajo la mirada atónita de su comunidad. No entendía nada. Veía a esta mujer, el pánico en la cara de Ricardo.
Mi mente corría, buscando explicaciones, pero ninguna tenía sentido. Cuando Elena, con una calma espeluznante, dijo: «Soy Elena. Llevo 2 años con tu esposo», sentí que el mundo se me venía encima. Los niños, mi vida, mi matrimonio. Todo era una mentira. Me derrumbé. No había lágrimas, solo un vacío inmenso, un frío que me caló hasta los huesos. Mi esposo, el padre de mis hijos, era un completo extraño, un traidor. Fuera de la iglesia, intenté explicárselo a Laura, a Elena. Quise arreglarlo, pero era inútil. Ambas estaban en shock, o furiosas. Esto no es lo que parece, te juro que te amo a ti y a los niños, Elena, por favor, no quería lastimarte. Mis palabras eran huecas, patéticas. Mi vida se había dividido en 2, y ahora esas 2 vidas chocaban de la forma más brutal posible. Perdí mi reputación, la confianza de mi esposa, la inocencia de mis hijos. Todo en un solo domingo. Las consecuencias de ese domingo fueron inmediatas y devastadoras. El escándalo se extendió por la pequeña ciudad. La reputación de Ricardo quedó hecha pedazos. Laura, humillada y herida, inició los trámites de divorcio, buscando protegerse a sí misma y a sus hijos de más dolor. Elena, por su parte, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había expuesto la verdad, pero la victoria no sabía dulce. Solo quedaba un regusto amargo de años desperdiciados y corazones rotos. El silencio en el teléfono de Ricardo era ensordecedor, su vida, desmantelada. En medio de las ruinas de esta historia, surgen voces, cada una con su propia verdad, su propia justificación, su propio dolor. Intentamos comprender los motivos detrás de las acciones de cada uno, pero ¿es posible realmente entender la complejidad de un corazón engañado o de un engañador acorralado? Escuchemos sus perspectivas. Mi dolor era inmenso. No solo por la traición, sino por la humillación de ser la otra. La sociedad me juzgaría, lo sé. Pero no podía quedarme callada. Ricardo me robó 2 años de mi vida, mi capacidad de confiar, mis sueños de futuro. Tenía que exponerlo no solo por mí sino por Laura y sus hijos, que vivían una mentira aún más grande. Merecían la verdad, por dolorosa que fuera. Y él merecía enfrentar las consecuencias de sus actos. No me arrepiento de haber ido a la iglesia. Me arrepiento de haberlo amado. Lo sé, fui un monstruo. Me siento el peor de los hombres. Pero no era mi intención. Mi matrimonio estaba muerto hace años, pero no me atrevía a dejarlo por mis hijos. Eran mi vida. Cuando conocí a Elena, sentí que volvía a vivir. Me enamoré de ella, de verdad. Fui un cobarde, incapaz de tomar una decisión. Quería tenerlo todo, y al final, lo perdí todo. Si pudiera volver atrás, lo haría diferente. Asumo mi culpa, pero el dolor que me causaron a mí y a mis hijos con esa revelación pública fue innecesario, cruel. 10 años de matrimonio, 2 hijos maravillosos. Pensé que teníamos una vida sólida. No éramos perfectos, ¿qué pareja lo es? Pero había confianza, respeto. O eso creía yo. Enterarme de esta manera, en la iglesia, frente a todos, fue la mayor humillación de mi vida. No puedo perdonar la mentira, ni la cobardía. Ricardo destrozó nuestra familia, y esa mujer, aunque entiendo su dolor, ¿realmente necesitaba destruirnos a nosotros para sanar el suyo? Mis hijos son los verdaderos inocentes en todo esto. Su dolor es el mío, multiplicado. Elena estaba destrozada. Ella no es una persona vengativa, pero el engaño fue tan profundo, tan sistemático, que no le dejó otra opción. Ricardo se lo buscó. Él construyó esa red de mentiras. Si no hubiera querido que saliera a la luz, no debería haberla tejido. Sí, fue un shock para la familia de él, pero ¿qué hay del shock de Elena? ¿Del shock de Laura? La verdad, por dura que sea, siempre encuentra su camino. Y a veces, necesita un empujón para salir a la luz. No justifico el método, pero entiendo la desesperación. Esta historia nos confronta con la intrincada red de la moralidad humana. Ricardo, el hombre que mintió para mantener 2 vidas, buscando quizás un amor perdido o temiendo la soledad. Elena, la mujer engañada,
que eligió la exposición pública como su forma de justicia, buscando sanar su herida y desvelar la verdad. Y Laura, la esposa, la víctima colateral de un engaño que destrozó su mundo y la inocencia de sus hijos. Cada uno, en su papel, actuó desde su propia perspectiva de dolor, amor y traición. ¿Fue la acción de Elena en la iglesia un acto de justicia necesario? ¿Una catarsis dolorosa pero justificada para desenmascarar una mentira? ¿O fue una venganza excesiva, que causó un daño irreparable a inocentes, especialmente a los hijos de Ricardo? La verdad puede ser liberadora, pero a menudo tiene un costo devastador. ¿Dónde trazamos la línea entre la necesidad de exponer una mentira y las consecuencias de esa exposición? Los invitamos a reflexionar y compartir su opinión en los comentarios. ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de Elena?